Hola, en esta entrega vamos a revisar algunos detalles que son importantes cuando se trata de tomar decisiones acerca de la forma en la cual se tienen que llevar a cabo la ejecución de los procesos que se encuentran en la cola por parte de nuestro sistema operativo. Previamente en alguna otra entrega habíamos visto un ejemplo muy sencillo de una cola de procesos en la cual teníamos nosotros la cabeza de la cola y teníamos un conjunto de procesos formados aquí eh, por medio y todos ellos ligados formando una lista circular. Entonces, bueno, habíamos mencionado previamente que la forma en la cual se va llevando a cabo la ejecución de estos procesos cuando mi sistema operativo soporta multiprocesamiento, es decir, la ejecución de varios procesos de forma simultánea entre comillas, habíamos comentado que la manera de atender esos procesos es la siguiente. Recuerden que en un sistema operativo uno de los puntos importantes es la manera en la cual se comparten los procesos, los recursos, la forma en la cual se administran los recursos que tenemos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una arquitectura en la que solamente contamos con un procesador. Sí, solamente hay un procesador. Tenemos la cola de procesos. Para que en este tipo de arquitectura se pudiera proporcionar la característica de multiprocesamiento, el procesador tendría que hacer en principio algo como lo siguiente. Toma de la lista un proceso, lo ejecuta durante un intervalo de tiempo, ¿sí? Y en algún punto se toma la decisión de tomar el procesador, suspender la ejecución y entonces asignar el procesador a un segundo proceso. ¿Sí? A continuación, una vez que bajo ciertos criterios se decida que este proceso ya no se sigue ejecutando, pues entonces volvemos a hacer otra vez el cambio y hay de por medio un cambio de contexto y ahora el procesador se lo proporcionamos al siguiente proceso y así continuamos. ¿Sí? Ese es el esquema que habíamos platicado inicialmente. Bueno, este esquema en realidad es más complicado que esto, es más complejo. ¿Sí? Para esto lo que vamos a hacer es introducir un elemento que se conoce como scheduler, también se le conoce como planificador o calendarizador. ¿Sí? Cuando hacemos uso de este elemento, que corresponde a una rutina, es uno de los componentes del kernel, uno de los componentes de mi sistema operativo, la ejecución en realidad se lleva a cabo de la siguiente forma. Si vamos a suponer que tenemos otra vez una arquitectura de un solo procesador, un solo núcleo, ¿sí? Solamente tenemos un hilo de ejecución y requerimos llevar a cabo la ejecución de todos estos procesos en un sistema operativo que soporta multiprocesamiento. Entonces, en un esquema de ese tipo, el procesador lo que va a hacer es, primero, antes de asignar el procesador a un proceso, lo que vamos a hacer es invocar a esta rutina de aquí que le conocemos como scheduler, planificador o calendarizador. ¿Sí? Entonces vamos a llamar al scheduler y el scheduler lo que va a hacer es considerar esta lista de procesos, todos estos procesos, y bajo ciertos criterios que vamos a mencionar más adelante, hay varios criterios que se pueden considerar para esto, lo que hace es decidir cuál de estos procesos es el que a continuación debería de contar con el procesador, a cuál de ellos le vamos a asignar el procesador. Entonces el procesador lo que hace es invocar esta rutina, la rutina determina cuál es el siguiente proceso y una vez que ya se tomó esa decisión, entonces ahora sí vamos a ejecutar ese proceso. En el momento en el que, por ejemplo, el proceso finaliza o ya no es posible continuar con su ejecución, posiblemente para la ejecución de los procesos estamos asignando, por ejemplo, un intervalo de tiempo fijo a cada uno de ellos. Entonces, si a este proceso se le finaliza su tiempo, a continuación lo que va a hacer el procesador es volver a invocar al scheduler y cuando el scheduler toma una decisión, a continuación el CPU ejecuta el proceso que le haya indicado el scheduler, que no necesariamente va a ser siguiendo este orden que mostramos aquí, el orden en el que está construida la cola de procesos. ¿Sí? Cuando se le termina su tiempo a este proceso o finaliza o por algún con base en algún criterio se determina que ya no debería seguirse ejecutando, en ese momento nuevamente el procesador
ejecuta esta rutina, ¿sí? La rutina determina cuál es el siguiente proceso que debe ejecutarse y a continuación el procesador va a ejecutar ese proceso. Y se sigue constantemente ese ciclo de ejecución. ¿Sí? Ahora, este elemento que tenemos aquí, en realidad, es uno de los procesos que se están ejecutando. ¿Sí? En realidad, podríamos encontrar ese proceso más o menos de esta forma. ¿Sí? Ese proceso lo vamos a encontrar como parte del conjunto de procesos que se están ejecutando. ¿Sí? Y entonces el funcionamiento de esto es el siguiente. Primero, ejecutamos el scheduler para que determine cuál es el siguiente proceso que se debe ejecutar. ¿A qué proceso se le debe proporcionar acceso al procesador? Una vez que el scheduler ya lo determinó, a continuación lo que hacemos es ir a ejecutar el proceso que me indica el scheduler, por ejemplo el proceso 3. Cuando termina de ejecutarse este proceso, ¿sí? De la cola de procesos vamos a tomar nuevamente el scheduler, ¿sí? Lo mandamos a ejecutar, el scheduler toma la decisión de cuál es el siguiente, se lo informa al procesador, o bueno, determina el proceso que se tiene que ejecutar, ¿sí? Y a continuación se va a ejecutar ese proceso. ¿Sí? Y una vez que se tenga que cambiar de proceso, otra vez volvemos a invocar al scheduler. ¿Sí? El scheduler determina cuál es el siguiente proceso y vamos a ejecutarlo. Y así continuamos. Si quisiéramos nosotros representar como una secuencia esta ejecución, tendríamos algo como lo siguiente. Por ejemplo, primero se ejecuta el proceso 1. ¿Sí? El scheduler me indica que este es el primero. De hecho, el scheduler debería estar por acá atrás. Entonces, mandamos llamar el scheduler, me indica que el primer proceso que hay que ejecutar es el 1. A continuación, se ejecuta el scheduler. Esta rutina determina que el siguiente es el proceso 10. Entonces se ejecuta el proceso 10, se vuelve a ejecutar el scheduler, se toma otra vez la decisión de cuál es el siguiente, en este caso por ejemplo el 3, se ejecuta el proceso 3 y así continuamos. Cada vez que se tiene que hacer un cambio de proceso, es decir, un cambio de contexto, se vuelve a invocar el scheduler y el scheduler toma la decisión de cuál es el siguiente. Entonces la ejecución en realidad la podríamos ver de esta forma, pero aquí hay otro detalle importante. Por ahí habíamos nosotros introducido este concepto ya en la entrega anterior, la de despachador. ¿Sí? Si recuerdan, el despachador lo habíamos nosotros descrito como una rutina que se encarga de llevar a cabo el cambio de contexto. ¿Sí? Entonces, ahorita pasamos a esta parte, pero bueno, si consideramos entonces el despachador también como una rutina que se tiene que ejecutar, entonces en realidad la secuencia de ejecución es algo más parecido a esto. Ejecutamos un proceso, ¿sí? Y a continuación ejecutamos el scheduler para decidir cuál es el siguiente. Una vez que ya se determinó cuál es el siguiente, por ejemplo, después del proceso 1 tiene que ejecutarse el 10, en ese momento el scheduler lo que hace es invocar al despachador y el despachador es la rutina que se encarga de hacer el cambio de contexto para colocar ahora el contexto del proceso 10 en el procesador. El procesador ejecuta este proceso, ¿sí? Se vuelve a ejecutar el scheduler y una vez que ya se decidió cuál es el siguiente, por ejemplo el proceso 3, se vuelve a ejecutar el despachador para llevar a cabo el cambio de contexto, se ejecuta el proceso 3, nuevamente ejecutamos el scheduler, se toma la decisión de cuál es el siguiente, por ejemplo el proceso 850, se vuelve a ejecutar el despachador para cargar el contexto del proceso nuevo, ¿sí? Y así continuamos. Entonces, entre la ejecución de dos procesos siempre va a haber este ciclo. Ejecutamos el proceso, ejecutamos el scheduler, ejecutamos el despachador para realizar el cambio de contexto, se hace el cambio de contexto, se ejecuta el proceso nuevo y volvemos a llevar a cabo esta parte. Es más parecido a la forma en la cual se lleva ya en la práctica la ejecución de procesos. Ahora, aquí hay un detalle importante que tiene que ver con el despachador. El despachador se encarga de tres operaciones o de tres tareas muy importantes. Una de ellas pues, es el propio cambio de contexto. ¿Sí? Este despachador lo que hace es
guardar el contexto del proceso anterior, por ejemplo del proceso 1, ubicar el proceso 10 en la cola de procesos, cargar su contexto en el procesador, ¿sí? Y a continuación, aquí hay un detalle importante, el despachador también se encarga de llevar a cabo el cambio del modo del procesador, el cambio del modo de ejecución, ¿sí? Es decir, cuando yo estoy ejecutando un proceso, por ejemplo este proceso, ¿sí? En el momento que se va a ejecutar el scheduler, aquí se realiza un cambio de modo, ¿sí? Este proceso se estaba ejecutando, vamos a suponer que todos estos son procesos de usuarios sin privilegios, ¿sí? Este proceso se estaba ejecutando en modo usuario. Para poder llevar a cabo la ejecución del scheduler, aquí primero se lleva a cabo el cambio de modo, de tal forma que el scheduler se puede ejecutar en un modo privilegiado, ¿sí? En un modo kernel. ¿Por qué razón se requiere eso? Bueno, pues porque el scheduler, entre otras cosas, necesita acceder a algunos de los atributos de los procesos en la cola de procesos, y esa es una tarea que no se permite llevar a cabo en modo usuario, ¿sí? Entonces, por esa razón, aquí se lleva a cabo un cambio de modo, de tal forma que cuando ejecutamos esta rutina se ejecuta con privilegios, en modo kernel. A continuación, el despachador, dado que requiere acceso, entre otras cosas, a los registros de algunos de los componentes del procesador, para poder llevar a cabo el cambio de contexto, también tiene que ejecutarse en modo kernel, ¿sí? Se tiene que ejecutar con privilegios. A continuación, una vez que el despachador ya llevó a cabo el cambio de contexto, ¿sí? Para llevar a cabo la ejecución de este proceso, aquí, después de llevar a cabo esa tarea de cambio de contexto, se lleva a cabo nuevamente el cambio. Aquí hicimos un cambio a modo privilegiado, a modo kernel, y acá llevamos a cabo un cambio a modo usuario, de tal forma que el proceso que tenemos aquí, que ya cargamos en el procesador, se ejecuta en modo usuario, ¿sí? Entonces, esa es otra de las tareas del despachador. Y una última tarea que lleva a cabo el despachador es que una vez que ya cambió el contexto del proceso, ¿sí? A continuación ubica el contenido del apuntador al programa, ¿sí? Del contador del programa, ¿sí? Y bueno, dado que ese registro nos indica cuál es la siguiente instrucción que se debe ejecutar, el despachador se encarga también de localizar esa dirección, para que a continuación se lleve a cabo el inicio de la ejecución del proceso, ¿sí? Son 3 tareas importantes que lleva a cabo el despachador. Este elemento es importante hasta cierto punto porque cuando se lleva a cabo estas tareas, por ejemplo el scheduler y el despachador, ¿sí? Esas son tareas que consumen tiempo. Entonces, en alguna de las siguientes entregas vamos a revisar qué tanto influye o de qué manera estas tareas que llevamos a cabo introducen retardos en la ejecución de los procesos. Por ahí lo vamos a revisar, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener claro cuáles son las tareas que lleva a cabo el despachador, y aquí estamos utilizando entonces ahora 2 elementos nuevos. Uno de ellos es el scheduler, o calendarizador, o planificador, como lo quieren llamar, ¿sí? Y el otro es el despachador. Una vez que se toma la decisión de cuál es el siguiente proceso, en modo privilegiado se ejecuta el despachador para llevar a cabo el cambio de contexto, se lleva a cabo el cambio de modo para que este proceso se ejecute en modo usuario, ¿sí? Y se localiza la siguiente instrucción, que es donde se va a reiniciar la ejecución del proceso. Entonces, a grandes rasgos, este es un esquema en el cual se muestra de una forma ya un poco más parecida a la realidad la manera en la cual se lleva a cabo la ejecución de procesos. Aquí hay que introducir más elementos porque, por ejemplo, si yo estoy en este momento ejecutando este proceso y ocurre una interrupción, ¿sí? Se envía una señal en la cual solicita una interrupción de la ejecución del proceso, pues ahí tendremos que considerar qué pasa en caso de que el procesador decida atender esa interrupción. Que ahí vamos a tener que hacer un cambio en este esquema para introducir, por ejemplo, entre otras cosas, el vector de interrupciones.
¿sí? Bueno, en principio hasta aquí, pues esta es una forma en la cual se lleva a cabo la ejecución de los procesos. Eso sin considerar algunos otros elementos. Por ejemplo, en este esquema, ¿sí? Que aparece en el texto del curso, en el libro de cursos, ¿sí? En este esquema se puede mostrar la forma en la cual podemos modelar en general cualquier proceso. Y cualquier proceso lo podemos modelar de esta forma. Tenemos una secuencia de instrucciones que se ejecutan en el CPU, ¿sí? A las cuales les vamos a llamar ráfaga de CPU. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí corresponde a una ráfaga de CPU, es decir, una secuencia de instrucciones que solamente requieren el procesador para poder ejecutarse. Bueno, una vez que se ejecuta la ráfaga de CPU, a continuación, por ejemplo, el proceso puede requerir una secuencia de instrucciones o una instrucción, ¿sí? O apoyo por parte del sistema operativo para llevar a cabo una operación de entrada y salida. Una vez que esa operación de entrada y salida se resuelve, a continuación vamos a tener otra secuencia de instrucciones, otra ráfaga de CPU, una secuencia de instrucciones que se ejecutan en el procesador, seguido de otra operación de entrada y salida, seguido de otra ráfaga de CPU, etc. Entonces, cualquier proceso lo podemos modelar de esta forma a grandes rasgos. Aquí hay que tener en cuenta que cuando se ejecuta la ráfaga de CPU, el proceso puede estar de ejecución en el procesador. En el momento en el que el proceso llega a este punto en el cual requiere alguna operación de entrada y salida, el proceso va a quedar en espera hasta que esa operación se complete. ¿Sí? Eso, entre otras cosas, lo que hace es introducir una serie de estados en nuestros procesos. ¿Sí? Y como un primer acercamiento a esto de los estados, podemos visualizar nuestra cola de procesos de esta forma. ¿Sí? Tenemos un proceso el cual tiene asignado en este momento el procesador. Este es el proceso que está ejecutándose. Bueno, ese proceso lo vamos a considerar en estado de ejecución. Es el proceso que tiene asignado en este momento el procesador. ¿Sí? Y el resto de los procesos que se encuentran en esta cola, ¿sí? Todos ellos los vamos a considerar como procesos que se encuentran en estado listo, ¿sí? O en estado ready, ¿sí? Es un nombre en inglés. ¿Sí? Entonces, en esta lista de procesos tenemos, en esta cola de procesos tenemos, con una arquitectura de un solo procesador, tenemos un proceso en estado de ejecución, que es el que se está ejecutando actualmente, y el resto de los procesos los tenemos en estado ready. Están listos para ser ejecutados. ¿Sí? En el momento que, por ejemplo, este proceso, vamos a suponer que el siguiente proceso que se va a ejecutar es el 10, se hace el cambio de contexto. Entonces ahora el proceso que está en estado de ejecución va a ser el proceso 10. En el momento que hacemos el cambio de contexto, este es el proceso que está en ejecución, ¿sí? Y este proceso que teníamos en estado de ejecución ahora pasa al estado ready, ¿sí? Y de esa forma van cambiando de estado cada uno de los procesos. Pero además aquí hay otros detalles que hay que considerar. Por ejemplo, ¿qué pasa si durante la ejecución de este proceso, ¿sí?, se requiere una operación de entrada y salida? Bueno, como veíamos en el esquema anterior, en ese caso el proceso va a quedar en un estado de espera, ¿sí? Es decir, se genera la señal para solicitar la interrupción, ¿sí? Una interrupción por software, ¿sí? Y en ese momento el proceso tiene que esperar a que esa interrupción se atienda, ¿sí? Si es que se decide atender, si es que no está enmascarada, ¿sí? Y se solicite al dispositivo correspondiente la información para completar la operación de entrada y salida. Por ejemplo, una lectura en disco. Se solicita el apoyo de la controladora del dispositivo, ¿sí? Y hay que esperar hasta que esa controladora lleve a cabo la operación y le indique al procesador que ya se finalizó. En ese momento el sistema operativo me va a avisar que ya finalizó, y hasta ese punto puedo salir yo de esta ráfaga de entrada y salida y llevar a cabo la ejecución de mi siguiente ráfaga de CPU. Entonces, en ese caso, el proceso va a quedar en un estado de espera, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, tenemos que introducir al menos un estado más aquí,
Entonces, en ese caso ocurre algo como lo siguiente. Tenemos algún proceso que se encuentra en estado de ejecución y el resto de los procesos se encuentran en estado ready. Cuando un proceso requiere una operación de entrada y salida, dado que va a tener que llevar a cabo la espera, ese proceso generalmente se elimina de esta cola, ¿sí?, en donde estamos considerando los procesos únicamente que están listos para ejecutarse, ¿sí?, o que están en ejecución. Si este proceso cae en esta situación en la cual necesita quedarse a la espera de la ocurrencia de algún evento, por ejemplo, se queda a la espera de la finalización de que se complete una operación de entrada y salida, por ejemplo, ¿sí?, en ese caso el proceso se elimina de aquí y se va a almacenar en una cola diferente. Y los procesos que se encuentran en esta cola los vamos a considerar como en estado de espera, en el estado wait, ¿sí?, van a quedar a la espera. Entonces todos los procesos que se encuentran en esta cola, la cola que está atendiendo el procesador, en el momento que requieren una operación que los va a colocar en espera, automáticamente son retirados de aquí, son colocados en una cola diferente, ¿sí?, en donde se almacenan todos los procesos que están en espera de alguna ocurrencia. Ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, el caso que mencionábamos de la operación de entrada y salida. Por ejemplo, este proceso solicita una lectura en disco, ¿sí?, en el momento que se solicita la lectura al disco, ¿sí?, en ese momento genera su señal, ¿sí?, y cuando el procesador finalmente decide atender esa señal, ¿sí?, llevar a cabo la interrupción y atender la solicitud del proceso, en ese momento el proceso cambia de estado y justo en ese momento el proceso se retira de acá y se pasa aquí. Otro caso puede ser, por ejemplo, cuando un proceso padre ejecuta un proceso hijo, pero además lo ejecuta de tal forma que va a esperar a la finalización de su proceso hijo para poder continuar. ¿Sí? Un ejemplo de esto podría ser cuando ustedes ejecutan un comando en una terminal, un comando en primer plano, ¿sí? En ese caso la terminal tiene que esperar la finalización del proceso hijo para poder continuar su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso la terminal caería en este estado, ¿sí?, y en ese caso el proceso en el cual se está ejecutando la terminal se pasaría a un estado diferente, se elimina de esta fila. La razón por la cual se elimina es por cuestiones de rendimiento del sistema operativo, ¿sí? Es una forma de aprovechar de mejor manera los recursos con los que cuento, en particular los recursos de los ciclos de procesador. Si yo retiro de aquí todos los procesos que están en estado de espera y los paso a una segunda cola, entonces el procesador no va a perder tiempo en cargar el contexto de un proceso que no se puede seguir ejecutando hasta que finalice una operación que está esperando, ¿sí?, entre otras cosas. Bueno, por la forma en la cual se lleva a cabo la ejecución de esto, a esta cola también se le conoce como la cola de procesos del procesador, ¿sí? Y bueno, hay algunos otros conceptos que ahorita vamos a comentar. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues tenemos un estado nuevo, tenemos el proceso que está en ejecución, considerando una arquitectura de un solo procesador, los procesos que están en estado ready, que están listos para ser ejecutados, pero en este momento no tienen asignado el procesador, y además se encuentran los procesos que están en espera, ¿sí?, en espera de que se complete alguna operación que solicitar, ¿sí? Y bueno, ahora, generalmente en un esquema de ese tipo, en el cual manejamos una cola de espera, una cola de procesos de espera, ¿sí?, vamos a tener algo parecido a lo siguiente, ¿sí? Vamos a suponer en nuestro procesador está ejecutando en este momento los procesos que se encuentran aquí. Estos son los procesos que se encuentran en estado real, ¿sí? Son los que están en la cola de procesos que está atendiendo el procesador. Y de por medio tenemos nosotros una rutina, ¿sí?, un scheduler que se encarga de tomar estos procesos, todo este conjunto de procesos, y bajo ciertos criterios decidir cuál es el que le va a proporcionar el procesador. Este es el elemento que se encarga de determinar el orden en el cual, o la secuencia en la cual se van a ejecutar estos procesos, ¿sí? Este scheduler que se encarga de hacer eso para los procesos que están en estado ready
generalmente se le conoce como scheduler de corto plazo o scheduler de CPU, porque es el scheduler que le indica al procesador cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Y bueno, si consideramos nosotros el nuevo estado que acabamos de introducir, el estado de espera, ¿sí? Esta cola o esta lista, ¿sí? Este conjunto de procesos que están en estado de espera, ¿sí? Generalmente no forman parte de la cola del procesador, están ubicados en una cola aparte, ¿sí? En términos de programación, si lo piensan ustedes un poco, cambiar un proceso de aquí hacia acá, dado que esta también se maneja con una cola, solamente implica mover algunos apuntadores, entonces es una operación bastante rápida. ¿Sí? Cambiar el proceso del estado read al estado de espera, ¿sí? Implica solamente llevar a cabo el intercambio de algunos apuntadores para poder mover un proceso de aquí hacia acá. ¿Sí? Bueno, para el caso de los procesos que se encuentran en este estado, ¿sí? Generalmente también se cuenta con un scheduler que se conoce como scheduler de largo plazo. Este scheduler, su tarea, tiene dos tareas básicamente. Una de ellas es cuando la forma en la que se cambia o los casos en los cuales se requiere mover un proceso de aquí hacia acá, eso lo lleva a cabo el scheduler de corto plazo. Lo que hace es cambiar un proceso de aquí. En el momento que solicita una operación, por ejemplo, de entrada y salida, automáticamente lo que hace es cambiar este proceso de aquí a este estado. Y esta otra rutina que tenemos aquí, a la cual le vamos a llamar scheduler de largo plazo, de lo que se encarga es de que cada vez que un proceso que se encuentra en estado de espera, si se da cuenta de que ya finalizó la operación que estaba esperando o el evento que estaba esperando, por ejemplo, el proceso 900 solicitó una operación de entrada y salida, una lectura en el disco, y esa operación ya se finalizó. Entonces ese proceso en este momento se acaba de finalizar su ráfaga de entrada y salida, ¿sí? Y está listo para regresar al estado de espera. Este scheduler es el encargado de tomar ese proceso que ya se puede regresar a esta lista, ¿sí? Y moverlo, cambiarlo de estado, de tal forma que en algún momento el procesador continúe con su ejecución. ¿Sí? Lo mismo con el resto de los procesos. Por ejemplo, puede ser que el proceso 120 haya mandado ejecutar un proceso hijo y esté a la espera de la finalización de la ejecución del proceso hijo. En el momento que el proceso hijo finaliza, ¿sí? Este proceso ya se puede regresar a la cola de estado ready, ¿sí? Y el scheduler de largo plazo es el encargado de tomar ese proceso y devolverlo acá, ¿sí? Entonces, el scheduler de corto plazo se encarga de decidir, de los procesos que están listos para ejecución, se encarga de decidir cuál es el siguiente. Y el scheduler de largo plazo, se encarga de que cada vez que uno de estos procesos ya se puede devolver aquí, este scheduler es el encargado de regresar esto y colocarlo en esta cola, ¿sí? Entonces este es el encargado de regresar los procesos hacia el estado ready. Ahora, aquí hay un concepto que es importante, que creo que no habíamos mencionado, que tiene que ver con la cantidad de procesos que yo puedo mantener en el estado ready en un intervalo de tiempo, ¿sí? Bueno, la cantidad de procesos que yo puedo tener aquí en estado ready, esperando la asignación del procesador, eso se le conoce como grado de multiprogramación. ¿Sí? Si yo tengo un esquema, manejo un esquema aquí que puede mantener una cantidad muy grande de procesos, entonces en este contexto voy a decir que este es un esquema en el cual tengo un grado de multiprogramación muy alto. Es decir, puedo mantener muchos procesos en el estado de ready, ¿sí? Listos para ejecutarse. Bueno, el scheduler de largo plazo, justo una de las tareas que tiene es que se encarga de regular, o se puede encargar de regular el grado de multiprogramación, ¿sí? Por ejemplo, esta rutina podríamos nosotros programarla de tal manera que se asegure de que aunque aquí ya haya procesos que hayan finalizado su ráfaga de entrada y salida y ya estén listos para regresar aquí, ¿sí? Decida el scheduler de largo plazo no regresarlos,
porque para poder regular el grado de multiprogramación, es decir, para poder mantener un control sobre la cantidad máxima de procesos que podemos tener aquí, en caso de que se requiera. ¿Sí? No en todos los sistemas operativos se maneja el grado de multiprogramación de esa forma, pero en este caso el scheduler de largo plazo podría llevar a cabo esa tarea. ¿Sí? Y de esa manera, de alguna forma, regular la cantidad de procesos que tenemos acá, que es lo que determina el grado de multiprogramación de mi sistema. ¿Sí? Lo que se conoce por sus siglas en inglés como el DOM. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es otro detalle importante. Ahora, otro detalle, algunos detalles más, por ejemplo, ¿en qué casos se requiere que el scheduler de corto plazo, el scheduler que atiende los procesos que están listos para pasar al procesador, en qué casos se requiere que ese scheduler tome decisiones? ¿Sí? ¿En qué casos se requiere que el scheduler se ejecute? Bueno, uno de los casos o uno de las situaciones en las cuales se puede requerir el scheduler es cuando un proceso cambia de su estado de ejecución y tiene que pasar al estado de espera. Ejemplos de esto, bueno, pues los que mencionábamos, por ejemplo, cuando el proceso solicita una operación de entrada y salida. ¿Sí? En ese caso, el proceso va a cambiar de estado, ¿sí? Y como el proceso se interrumpe hasta que su operación de entrada y salida se complete, pues entonces vamos a requerir que el scheduler tome la decisión de cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Es el proceso que solicitó esta operación se va a cambiar al estado de espera, el scheduler va a decidir cuál es el siguiente, va a llamar al despachador para que lleve a cabo el cambio de contexto y se continúe con la ejecución. ¿Sí? Una vez que ya el proceso que quedó en estado de espera se retira y se pasa al estado de espera. Otro ejemplo de esto podría ser cuando un proceso solicita la ejecución de un proceso hijo, ¿sí? Genera un subproceso y tiene que esperar la ejecución de la finalización de esa operación. Por ejemplo, pensando en programación, eso se lleva a cabo invocando la rutina wait, ¿sí? Dentro del proceso padre. De esa manera indicamos que el proceso padre va a quedar a la espera de que el proceso hijo finalice. Por ejemplo, en ese caso, cuando el proceso cambia su estado de ejecución y tiene que pasar al estado de espera. Otro caso más puede ser cuando un proceso cambia de estado de ejecución al estado ready. Es decir, cuando yo tengo un proceso en ejecución, como veíamos aquí, por ejemplo aquí, este proceso está haciendo uso del procesador y por alguna razón, bajo algún cierto criterio, se determina que el proceso ya no puede continuar su ejecución y tiene que cederle el procesador a otro proceso. Por ejemplo, un caso en el cual se puede dar eso es cuando nosotros asignamos intervalos de tiempo, vamos a suponer que de un tamaño fijo, a cada proceso. Por ejemplo, a cada proceso le vamos a asignar una décima de segundo, por ejemplo. Entonces se ejecuta este proceso durante una décima de segundo y cuando ese tiempo finaliza, el proceso tiene que dejar el procesador y cambiarse al siguiente. Entonces, en ese caso, el proceso cambia de estado, no va a moverse hacia el estado de espera, simplemente se va a quedar en esta cola, pero ya no puede continuar haciendo uso del procesador. Por ejemplo, en ese caso también se puede requerir que el scheduler tome la decisión de cuál es el próximo proceso que se va a ejecutar. Sí, eso generalmente se hace haciendo uso de temporizadores, haciendo uso del reloj del sistema. Sí. Un caso en el cual puede llegar a ocurrir eso es cuando se asignan intervalos de tiempo que en este contexto se les conoce como quantums. ¿Sí? Se asigna un quantum a un proceso, es decir, un intervalo de tiempo de un cierto tamaño, y en el momento que ese quantum finaliza o ese intervalo de tiempo finaliza, se tiene que llevar a cabo el cambio de proceso. ¿Sí? Otro caso es, por ejemplo, cuando llega a ocurrir una interrupción. ¿Sí? Recuerdan los ejemplos que hemos visto. Cuando yo estoy ejecutando un proceso, cada vez que finalizo una instrucción dentro del procesador, ¿sí? En ese caso el procesador puede decidir ir a atender una interrupción
¿sí? Bueno, también puede ignorarla, pero puede decidir en ese momento ir a atender una interrupción. En ese caso, cuando yo decido que voy a atender una interrupción, voy a requerir que el scheduler lleve a cabo un cambio de contexto, ¿sí? Mientras atiendo yo la interrupción, ¿sí? Otro caso en el cual se puede requerir el uso del scheduler es cuando un proceso cambia del estado de espera al estado ready. Por ejemplo, un proceso solicitó una operación de entrada y salida y esa operación ya se completó, entonces el proceso está listo para regresar al estado ready. O bien un proceso mandó a ejecutar un proceso hijo, y el proceso hijo ya finalizó, entonces el proceso padre ya no tiene por qué estar en el estado de espera. Y otro caso más es cuando un proceso finaliza. En el momento que finaliza, pues entre otras cosas hay que llevar a cabo un cambio de contexto. ¿Sí? En ese caso el scheduler tiene que tomar la decisión de cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Entonces, bueno, son algunos de los casos en los cuales se puede requerir de la ejecución del scheduler. Bueno, esto además, ¿sí?, lo que hace es dependiendo de la forma en la cual se manejan esos cambios de contexto, podemos tener dos esquemas de funcionamiento del scheduler, uno que se conoce como no apropiativo o cooperativo y otro que se conoce como apropiativo. El scheduler no apropiativo o cooperativo lo podríamos definir como un scheduler en el cual solamente se permite la ejecución del scheduler, es decir, solamente voy a permitir un cambio de contexto cuando el proceso cambia de estado de ejecución al estado de espera o cuando el proceso finaliza. Y en el caso del scheduler apropiativo, ese tipo de scheduler debería permitir la ejecución del scheduler o debería requerir el scheduler en cualquiera de los casos que mencionamos hace un momento. ¿Sí? Entonces, si lo revisamos con detalle, ¿sí?, para poder entenderlo, podemos notar lo siguiente. Entonces, el scheduler no apropiativo o cooperativo, ¿sí?, solamente permite el cambio de contexto cuando el proceso pasa del estado de ejecución al estado de espera o cuando el proceso finaliza. Solamente se va a permitir el cambio de contexto si el proceso está en esta situación o está en esta situación. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué quiere decir eso? Un proceso no apropiativo o cooperativo, ¿sí?, no se finaliza o no permite cambio de contexto, ¿sí?, por la ocurrencia del temporizador. Es decir, si yo le asigno bajo un scheduler no apropiativo, le asigno el procesador a un proceso, ¿sí?, no le puedo limitar el tiempo de uso del procesador. Tampoco lo voy a poder detener por la ocurrencia de una interrupción. ¿Sí? Y tampoco lo voy a poder interrumpir la ejecución del proceso por el hecho de que algún proceso esté listo para moverse al estado de espera, perdón, al estado de ejecución. ¿Sí? Ese esquema podríamos verlo de esta forma. Déjenme localizar vamos a localizar un esquema. Por ejemplo, el esquema es más sencillo que vemos. ¿Sí? Si yo estoy utilizando en un contexto como este, ¿sí?, en un esquema como este, estoy utilizando un scheduler no apropiativo o cooperativo, cuando yo le asigno el procesador a un proceso, por ejemplo al proceso 10 en este caso, ¿sí?, no le puedo asignar un límite de tiempo de uso del procesador. Este proceso va a poder usar el procesador todo el tiempo que lo requiera. ¿Sí? Tampoco voy a poder interrumpir la ejecución de este proceso a través de una interrupción. ¿Sí? No me van a servir de nada las señales que yo le envíe al procesador solicitando la atención de una interrupción o la generación de una interrupción. ¿Sí? En ese caso, el procesador se le asigna al proceso y solamente el proceso puede determinar en qué momento deja de utilizar el procesador. ¿Sí? Por ejemplo, yo le asigno el procesador al proceso 10 y si mi scheduler que estoy utilizando es no apropiativo o es cooperativo, este proceso se va a quedar ejecutando, se va a quedar en ejecución
va a continuar haciendo uso del procesador hasta que requiera una operación de entrada y salida, ¿sí? En cuyo caso se tiene que mover al estado de espera, o bien hasta que el proceso finalice, o bien hasta que el proceso decida que ya no requiere seguir haciendo uso del procesador por alguna razón. ¿Sí? En ese sentido es que se considera cooperativo, porque para lograr en ese caso con un scheduler no apropiativo o cooperativo se requiere de la cooperación del proceso para que esto que tenemos aquí se pueda ejecutar y pueda mi sistema operativo tener la característica de multiprocesamiento. Si este proceso no coopera, ¿sí? Si es un proceso que en ningún momento toma la decisión de liberar el procesador, entonces este proceso va a continuar en ejecución hasta que se finalice. ¿Sí? En el otro caso, cuando tenemos un scheduler apropiativo, ¿sí? En ese esquema, cuando yo le asigno el procesador a un proceso, por ejemplo le podemos asignar un intervalo de tiempo, y cuando ese intervalo de tiempo finaliza, en ese momento hacemos el cambio de contexto. Le quitamos el procesador a este proceso y nos vamos a ejecutar otro. O bien puedo introducir una interrupción, y esa interrupción puede provocar el cambio de contexto de tal forma que este proceso se interrumpe su ejecución. Aparte de eso, pues también tenemos el caso en el cual el proceso finaliza, en cuyo caso va a liberar de manera automática el procesador, y también el caso en el cual cae en el estado tiene que moverse al estado de espera. ¿Sí? Entonces en el scheduler no apropiativo o cooperativo, cuando yo le asigno el procesador a un proceso, solamente el proceso puede decidir en qué momento libera el procesador. ¿Sí? No lo puedo interrumpir, y tampoco le puedo asignar intervalos de tiempo para hacer uso del procesador. ¿Sí? Se va a quedar en ejecución permanentemente hasta que el proceso lo decide. ¿Sí? En el otro caso, ¿sí? Cuando el scheduler es apropiativo, ¿sí? Le puedo asignar un intervalo al proceso, lo puedo interrumpir, y además de eso, pues se libera el procesador cuando finaliza o cuando pasa el estado de espera. Bueno, esas son las diferencias. Ahora, cada una de ellas puede tener una cierta aplicación. Por ejemplo, si este fuera un sistema de tiempo real, ¿sí? Vamos a pensar en el ejemplo del sistema de tiempo real que mencionamos por ahí de manera breve en una entrega anterior, en el cual teníamos un sistema que se encargaba de controlar un mecanismo de control de incendios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este es el proceso que se encarga de monitorear, ¿sí? O de estar atendiendo las señales enviadas por los sensores, por ejemplo el sensor de temperatura o el sensor de humo, puede ser que en ese caso, por ejemplo, nos convenga hacer uso de un scheduler no apropiativo o cooperativo, y programar esto de tal forma que este proceso va a estar permanentemente en ejecución, esperando la ocurrencia de un evento generado por los sensores, ¿sí? De tal forma que en el momento que ese evento ocurre, el procesador no tenga que llevar a cabo cambios de contexto para poder ejecutar la rutina que activa el sistema de control de incendios, por ejemplo. Entonces, estos tienen su aplicación. En el caso del scheduler no apropiativo, el scheduler apropiativo, ¿sí? Es un scheduler que me permite, por ejemplo, implementar de manera más sencilla la multiprogramación, porque en ese caso el uso de los recursos no depende de los procesos, depende del scheduler, depende del diseño de mi sistema operativo. ¿Sí? Usualmente también la forma en la cual se implementa el scheduler también se utiliza para hacer referencia al kernel. Por ejemplo, en un kernel en el cual tenemos implementado un scheduler apropiativo, también decimos que el kernel es apropiativo. Y bueno, de la misma forma, cuando un kernel implementa un scheduler no apropiativo, decimos que el kernel es no apropiativo o cooperativo. Cada uno de ellos puede tener ventajas y desventajas. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos el siguiente escenario. ¿Sí? Vamos a suponer
lo siguiente. Por ejemplo, tenemos dos procesos, el proceso 120 y el proceso 34. Los dos procesos están compartiendo un espacio de memoria, tienen un espacio de memoria común aquí. ¿Sí? Están haciendo uso de un mecanismo de comunicación. Se pueden comunicar información a través de este espacio de memoria compartida. ¿Sí? Y en ese espacio de memoria compartida tienen definida una variable que inicialmente tiene el valor de 5. ¿Qué pasa si, por ejemplo, haciendo uso de esa variable, en el proceso 120 yo ejecuto esta rutina y en el proceso 34 ejecuto esta rutina? Bueno, vamos a suponer que el scheduler que estoy implementando aquí es apropiativo. ¿Qué implica eso? Bueno, pues que esta rutina se puede interrumpir a la mitad de su ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver dos escenarios. El primer escenario es este. ¿Sí? En este escenario, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a suponer que el proceso 120 es el primero que se ejecuta. Lleva a cabo esta operación, ¿sí? Y igual a x, aquí, ¿sí? Y una vez que lleva a cabo esa operación, ocurre una interrupción y entonces este proceso se interrumpe. Nos falta llevar a cabo la ejecución de estas operaciones. ¿Sí? Pero bueno, como el kernel es apropiativo, pues tiene la posibilidad de interrumpir la ejecución de esto para continuarlo más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces aquí se interrumpe el proceso. ¿Sí? Solamente llevamos a cabo en la ejecución de esos dos procesos, solamente llevamos a cabo esta operación. ¿Sí? El sistema operativo atiende otras tareas y en algún punto cuando finaliza esas tareas decide ahora que es momento de comenzar a ejecutar el proceso 34. Entonces, al comenzar a ejecutar el proceso 34 hacemos a igual a x, que en este caso haría a igual a 5. Después ejecutamos a menos menos, que corresponden a las primeras dos instrucciones de este proceso. ¿Sí? Y justo en este punto se vuelve a producir una interrupción y entonces este proceso no se finaliza, solamente se queda hasta aquí. ¿Sí? Bueno, en este caso, si se fijan, ejecutamos la primera instrucción del proceso 120 y hubo una interrupción. Como el kernel es apropiativo, pues la permite. A continuación, comenzamos la ejecución del proceso 34, en donde tomamos el valor de x, ¿sí? Lo guardamos en A y después decrementamos A. Si se fijan, en este punto, ¿sí? Justo en este punto tenemos A igual a 4. ¿Sí? Inicialmente la x tenía un valor de 5, hacemos A igual a 5, decrementamos y entonces tenemos A igual a 4. Y precisamente en ese punto se vuelve a interrumpir otra vez el proceso 34. ¿Sí? Se interrumpe aquí el proceso, ¿sí? Y a continuación el sistema decide que es momento de continuar con la ejecución del proceso 120. Bueno, previamente a y le habíamos asignado el valor de 5 y al hacer la operación de y++, tenemos entonces y igual a 6. ¿Sí? Finalizamos el proceso 120 y entonces tenemos y igual a x, x igual a y, ¿sí? Y esto lo que haría sería colocar x igual a 6, ¿sí? En este punto. ¿Sí? Se finaliza este proceso, ¿sí? O bueno, se finaliza esta parte del proceso y a continuación, como el proceso 34 lo habíamos interrumpido, vamos a finalizarlo. Y en el proceso 34 solamente nos hacía falta hacer x igual a a. Bueno, a tenía el valor de 4. El resultado de esta rutina, por el orden en el cual se llevaron a cabo las operaciones, es pues que x vale 4. ¿Sí? Ahora, si revisan ustedes, esto ya no lo voy a hacer con detalle, si revisan ustedes ahora este escenario en el cual también se están produciendo interrupciones, primero ejecutamos las dos primeras instrucciones del proceso 120 y eso me deja y igual a 6. A continuación ejecuto las primeras dos interrupciones del proceso 34 y eso me deja a igual a 4. ¿Sí? A continuación finalizo el proceso 120, el proceso 34 y eso que deja x igual a 4. Y finalmente termino el proceso 120, ¿sí? En donde ejecuto x igual a y y entonces el resultado que tenemos es x igual a 6. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos un kernel apropiativo en el cual, entre otras cosas, se permite interrumpir los procesos, podemos caer en situaciones como esta. ¿Sí? Si se fijan, aquí
uno de los problemas que tenemos es que el resultado no es consistente. Podemos tener una inconsistencia ahí. En algunos casos, al ejecutar el proceso, al ejecutar los dos procesos, por el hecho de estar compartiendo una variable, ¿sí?, o un espacio de memoria, me producen un resultado, ¿sí?, y bajo otro escenario, esas mismas rutinas me pueden producir un resultado diferente. Esta forma o este problema se conoce como condición de carrera. ¿Sí? Depende de la forma, es como si hubiera una competencia entre estos dos procesos. Depende de cuál finalice primero, ¿sí?, en este caso, de eso depende el resultado. Por ejemplo, aquí primero finalizó el proceso 120 y después el proceso 34. Y en este otro ejemplo, primero finalizó el proceso 34 y después el proceso 120. ¿Sí? Y el resultado es que tenemos valores diferentes para X. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de uno de los problemas que puede generar un scheduler apropiativo. ¿Sí? Este tipo de situaciones tienen solución. Lo vamos a ver cuando platiquemos de algunos mecanismos de sincronización que se utilizan en los sistemas operativos. Ahí vamos a ver precisamente la forma de resolver las condiciones de carrera para evitar inconsistencias. ¿Sí? Ahora, del otro lado, un ejemplo en el cual podemos encontrar una desventaja de utilizar un kernel no apropiativo o cooperativo es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos otra vez esta lista de procesos, tenemos esta cola de procesos. Si yo tuviera un kernel no apropiativo, cooperativo, en el cual yo no tengo la capacidad de asignarle intervalos de tiempo al proceso, tampoco puedo interrumpir el proceso, solamente el proceso puede decidir en qué momento libera el procesador. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ocurre una operación de entrada y salida o cuando el proceso se finaliza, uno de los problemas que podemos tener es este de aquí. Vamos a suponer que esto fuera un sistema en el cual requerimos multiprocesamiento, ¿sí?, un sistema de tiempo compartido, incluso un sistema multiusuario. ¿Qué pasaría en un sistema operativo de ese tipo con un kernel no apropiativo? Bueno, yo le proporciono el procesador a un proceso, por ejemplo en este caso el proceso 850, y si este proceso decide nunca liberar el procesador, entonces eso provoca que todo el resto de los procesos que tenemos aquí, todos ellos queden en una condición que se conoce como de inanición. Ya no tienen la posibilidad de continuar con su ejecución porque este proceso por alguna razón no libera el procesador, ¿sí? Y como el scheduler es no apropiativo, entonces no lo puedo interrumpir y tampoco tiene un plazo, un intervalo de tiempo máximo para continuar haciendo uso del procesador. ¿Sí? Bueno, una de las desventajas que puede llegar a provocar un scheduler de ese tipo es precisamente este. ¿Sí? Si este proceso, por ejemplo, está mal programado y siempre lleva a cabo un ciclo infinito y nunca libera el procesador, entonces el resto de los procesos ya no van a tener forma de seguirse ejecutando. ¿Sí? Caen en un estado que se conoce, bueno, en una situación que se conoce como de inanición. No es un estado como tal, ¿sí?, porque no lo pueden ustedes encontrar como un estado si ejecutan un comando en los sistemas operativos. Por ejemplo, si ejecutan un comando en Linux, no les va a aparecer un proceso en estado de inanición. ¿Sí? Pero por la forma en la cual se apropia este proceso del procesador, ¿sí? Sí provoca una condición de inanición en el resto de los procesos. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunas de las ventajas y desventajas. Y bueno, por cierto, si se preguntan cuál es el esquema que utilizan los sistemas operativos que conocen ustedes, bueno, las versiones recientes de Linux, Windows y de sistemas basados o sistemas para equipos Mac utilizan schedulers apropiativos, es decir, schedulers o esquemas en los cuales el scheduler tiene la posibilidad, o el sistema operativo o el hardware incluso tiene la posibilidad de interrumpir los procesos. Un proceso no se puede quedar permanentemente con el procesador durante mucho tiempo.
Si se requiere que un proceso se ejecute durante mucho tiempo, hay otros mecanismos que se pueden usar, por ejemplo, el uso de las prioridades, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, ese tipo de sistemas operativos recientes implementan un scheduler de este tipo. El otro tipo de scheduler, les decía, sí tiene aplicación, por ejemplo, en sistemas de tiempo real. Puede ser que un scheduler de este tipo sea más conveniente que utilizar un scheduler apropiativo, como el caso que mencionábamos del sistema de control de incendios. ¿Sí? Bueno, en las próximas, todos estos conceptos, todas estas ideas, las vamos a requerir para las siguientes sesiones, en las cuales vamos a estar revisando algunos algoritmos que se utilizan para implementar un schedule. Sí, por lo pronto eso sería todo. Nos vemos en la próxima entrega.